Bueno, vale. Ya. Entonces, este es el archivo INR de modelamiento hidrológico de GR2M, ¿no? Vamos a hacer correr todos los scripts, todas las líneas, ¿no? Lo tienen ahí hasta aquí, lo tenemos que tener abierto, ¿no? Instalar el software y abrir. Entonces, este procedimiento de cargar los paquetes de estas librerías se hace una sola vez, ¿no? De repente me sale error porque ya lo revisé anteriormente. Lo regreso. Lo selecciono y le doy correr. ¿Ya? Le doy correr. Después voy a cargar esta librería, la línea 44, ¿no? Y posteriormente me dice guardado en el proyecto en el directorio de trabajo y creando variables principales. ¿Ya? Yo aquí tengo que en la línea 50 cambiar la ubicación del archivo, ¿no? Hemos dicho que iba a estar en práctica 2, ¿no? Voy a copiar esto y le voy a poner aquí en el directorio. Control V. No he cambiado esto, GR2M, porque esta barra la voy a cortar y la voy a cambiar con esto, ¿no? Control V. Cambio el sentido a la dirección por defecto que viene copiada en nuestro directorio, ¿no? Entonces, yo lo copio de aquí, está en este equipo, está en mis documentos, está en Universidad Juan César H, están prácticas R2M. Aquí se va a copiar. Entonces, copio esto, copiar, lo pego aquí y le cambio el sentido a la barra, ¿no? Lo selecciono y le doy correr. Ya direccionado esta ubicación. Ya ahí van a salir los resultados. Ahora nos dice cargar las funciones auxiliares. Selecciono las 56 y 57 y le doy correr. ¿Ya? Ahora me dice definir el sistema de coordenadas y la variable interpolar. Aquí, la anterior clase le hacía referencia a que esta ubicación o esta dirección de internet, yo la copio aquí y voy a tener las zonas, ¿no? El proyecto está en esta zona, EPSG 32718, ¿ya? Eh, Como puedo ver, aquí está. Este ejemplo está en Perú, pero si yo quiero, por ejemplo, en Tarija, ah, la previo, la zona previa, la franja previa, esta zona 17, y la siguiente a la 18 es la zona 19. Entonces yo puedo darle la siguiente, y este va a ser el código 32719.
y puedo verificar aquí. Aquí está en Potosí, Oruro, La Paz y parte de Beni y Pando, ¿no? Si queremos en Tarija es la 20 Sur. Le doy siguiente, next, ya se ha ido a la 20, 32720. Y aquí verifico la zona, ¿no? 32720 abarca todo Tarija, Chuquisaca, gran parte de Santa Cruz, Trinidad y Cochabamba, ¿no? Entonces este código lo cambiaría aquí y aquí si fuese el proyecto en esta zona, ¿no? De esa manera ustedes mm, ubican la zona de estudio, ¿ya? Ahora me dice importar y dar datos, dar formato a los datos, ¿ya? Voy a importar los datos diarios. Voy a leer la carpeta dataperú.csv. Estos archivos he direccionado a esta práctica. Entonces, yo tengo que tener en esa carpeta los archivos que les he cargado como eh, datos, ¿no? A estos datos, ¿ya? Estos datos, control C, los voy a copiar y los voy a poner aquí. O le podemos poner todos datos. Control C. He copiado datos a la carpeta donde he direccionado la ubicación del proyecto, la carpeta de trabajo, ¿no? La carpeta de trabajo. Entonces, me dice, voy a importar los datos diarios de los datos de Perú.csv y va a estar en la carpeta datos dentro de esta carpeta práctica 2 GRM2, R2M. Va a estar dentro de esa carpeta, la carpeta datos, y va a leer temperatura máxima, ¿ya? Inicialmente no vamos a poner la temperatura máxima, vamos a poner aquí, vamos a leer, vamos a hacer tres cosas eh, para precipitaciones, temperatura máxima y temperatura mínima, ¿ya? Este es el archivo de las precipitaciones que están con la fecha, 1 de enero de 2000, 2 de enero de 2000, 3 de enero de 2000. Estos son los códigos de las estaciones. Ya no son, es como los nombres de las estaciones. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estaciones, ¿ya? Esas estaciones tienen sus lecturas. Entonces, va a leer todo este archivo. Yo le tengo que poner el nombre, PREC. Entonces, aquí ya no le pongo Tmax. Voy a leer primero PREC. Es el nombre que está en la carpeta de datos. El nombre del archivo en la carpeta de datos, ¿no ven? Luego me dice, sí, nada más, ¿ya? Entonces, esto lo voy a correr, le doy correr y aquí está, ¿no? Ya he llamado el archivo, ya he leído y ya he leído correctamente las precipitaciones de la estación uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, les decía, ¿no? 8 estaciones, columnas. Ahí está la serie de las precipitaciones diarias. Estas son las precipitaciones diarias. Ya tenemos cargado a este script las precipitaciones. Ahora me pide
agregar a paso mensual. Como son precipitaciones diarias, voy a sacar la mensual. Para la precipitación se utiliza la función suma. Para la temperatura, como saben, la temperatura media mensual viene a ser el promedio de todas de las temperaturas diarias, ¿no? Pero la precipitación media mensual viene a ser la suma de las precipitaciones diarias. Entonces, por eso aquí la aclarativa se utiliza la función suma para la precipitación y la función media para la temperatura. Entonces, aquí yo, como he cargado la precipitación en esta línea 77, le voy a poner sum, ¿ya? La suma. Voy a seleccionar, le voy a dar aquí abajo, fíjense, ya cargado de las 8 estaciones, las precipitaciones mensuales. Ahora me dice definir periodo de análisis. Aquí está la fecha inicial y la fecha final, desde 2000 a 2015. ¿Ya? Esto lo cambia en función de los datos que tengan. Son las precipitaciones. Empieza el 1 de enero de 2000 y termina el 31 de diciembre de 2015. Ese va a ser el periodo de inicio y el primer periodo final de análisis. Entonces, lo voy a definir. Le doy correr y define. Determinar los datos observados por día. Ya, y vamos a determinar los datos observados por día. Va a ser un análisis de los datos observados y ahí está el número de datos por día, ¿no? Aquí podemos ver en el plot. Aquí están los datos observados por día. Importar los datos de las estaciones. Mm, Está en la carpeta datos, estaciones CSV. Vamos a ver a estaciones CSV. En en este archivo están las 8 estaciones, su nombre, su latitud, longitud y elevación. Lo que importando, estamos importando la ubicación y el nombre de las estaciones. Le doy correr y ya se ha cargado. Aquí abajo, 8 sesiones observadas y son 5 las variables. El nombre, el código, latitud, longitud y elevación. Ahora me dice importar el shapefile de la cuenca. El shapefile va a estar en la carpeta datos, shapefiles, cuenca. Entonces, aquí tengo que asegurarme que esté en shapefiles, cuenca, ¿no? Ah, um, le doy correr y aquí tengo la cuenca cargada, ¿no? Luego me dice guardar ah, los datos de la cuenca. Aquí voy a guardar en la carpeta salidas como precipitación. Le vamos a cambiar y lo vamos a poner precipitación, ¿ya? Vamos a darle correr. Aquí vamos a ver.
datos, perdón, IGR2M. Aquí me dice que eh, salidas R, no tenemos esa carpeta, ¿no? Aquí vamos a crear una carpeta que diga salidas R, salidas.R, ¿ya? Salidas.r. Le vamos a dar correo. Vamos a seleccionar todo. Ahora sí, ¿no? En salidas ya ha creado ahí la cuenca, ¿no? Aquí ya está creada, ¿no? Ahora me pide calcular el centroide de la cuenca. Tenemos ahí la cuenca. Las coordenadas se van a transformar. Ese es el código para transformar los centroides. Luego se va a plotear la cuenca. Lo vamos a hacer hasta la línea 110. Y ahí está, ¿no? Este es el centroide de la cuenca. Y luego me dice crear una grilla. Hasta el 111 va a crear la grilla. Le doy correr y ya ha creado, a ver la grilla. Distribuir. Distribuir espacialmente las estaciones. Vamos a ver. Vamos a plotear los datos espaciales de la cuenca. Y como podemos ver, desde la línea 124 a 127 ha ploteado las cuencas, la ubicación de las cuencas y ha creado un grillado para interpolar, ¿no? Los datos de, en este caso, precipitación que hemos cargado. Ahora, como pueden ver dentro de los archivos, hemos visto que las lecturas de la precipitación en este caso no contaba con todos los días, con todos los datos completos, ¿no? Entonces, este, esta función va a completar los datos, ¿no? Lo va a hacer con una interpolación o con un promedio arial mediante la inversa de la distancia y va a completar los datos mediante el inverso de la distancia en este caso, ¿ya? Vamos a hacerle correr hasta la línea 151. Vamos a correr hasta ahí. Ahí está interpolando con el inverso de la distancia los datos, ¿no? Ahí tenemos ya eh, la interpolación. Podemos plotear. Vamos a correr. Y desde la 165 hasta la 170 podemos plotear estos mapas, ¿no? Interpolando. Y ahí podemos ver en base al promedio, no, el inverso de la distancia y la grilla con los datos de las estaciones. Ha interpolado las precipitaciones en toda la grilla de la cuenca, ¿no? Desde la línea 172 a 174 se saca un promedio de las áreas.
para una interpolación con el promedio Arial. Y aquí está el ploteado, el promedio Arial de toda la cuenca a lo largo de la serie de análisis, ¿no? De 2000 a 2015. Ya con los datos completos. Repetir los procesos anteriores para, ya. Hasta aquí, guardamos los datos desde la 176 a 179, grabamos los datos. Guardar, precipitación, está bien. Salidas como precipitación data y está bien, ¿no? Le damos correr. Y se va a guardar en salidas, precipitación. Este es en la carpeta salidas, precipitación. Ya tenemos la precipitación. Ahora me pide repetir todos los procesos anteriores para la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Ya? Entonces yo vengo hasta el cargado de importar los datos diarios. Para importar los datos diarios, yo ya no voy a importar la precipitación, sino voy a importar los datos de, en este caso, en datos, está con el nombre con T máxima, ¿ya? Y voy a importar aquí, voy a borrar y voy a poner T máxima. Cambio esto, T máxima, voy a hacerlo correr y ahí cargó para las otras estaciones los datos diarios de la temperatura máxima. Para cambiar a temperaturas mensuales, ya no es la suma, tengo que cambiar aquí como la media, ¿no? Entonces, vengo aquí y voy a cambiar, eso no lo tenía cambiado, creo que ya lo había cambiado para precipitación a suma, no lo cambié, en precipitación tendría que estar en suma, es raro. A ver, vamos a volver a recorrer precipitación para ver si precipitación y aquí tiene que estar con suma, ¿no? Lo vamos a hacer correr hasta la línea directamente, completar datos, importar, mapas, guardar datos, hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí lo voy a hacer correr todo de la precipitación para que asegurarme que está con la función suma. ¿Ya? Voy a hacer correr por pasos como venía explicando o hacer correr todos los procedimientos. Sigue y ya guardo, ¿no? Guardo los datos. Ahí está, me salió que se guardan los datos. Ahora, nuevamente hemos dicho, hemos repetido, ahora vamos a llamar de nuevo a Tmax, ¿no? Vamos a llamar a Tmax, la temperatura máxima, y aquí ya no va a ser la función suma, sino tiene que ser la función
media, ¿no? Media. La función media, voy a importar los datos y voy a sacar la media, ¿no? Aquí está la media. Hay que definir el periodo de análisis y vamos a importar los datos de las estaciones. Vamos a importar el shape de la cuenca, vamos a importar la cuenca, vamos a guardar la cuenca. Ahí está. Vamos a calcular el centroide, vamos a hacer la grilla, vamos a distribuir las estaciones espacialmente y vamos a darle correr. Ahora para completar los datos también ya está con los datos de la temperatura máxima y vamos a hacer correr hasta la línea los mapas. mm, Hasta aquí, hasta la línea 174. Fíjense ya calculado ahí con los datos de la temperatura, ¿no? Era diferente los datos de la interpolación de la precipitación, ¿no? Lo podemos ver en la temperatura, tenemos mayores temperaturas máximas cerca del centroide de la cuenca, ¿no? En la interpolación de la precipitación, aquí tenemos valores más altos en la cuenca alta. Ya, terminó. Entonces vamos a guardar los datos y aquí le vamos a poner Tmax. Se va a guardar en la salida con el nombre de Tmax. ¿Ya? Hasta aquí vamos a correr. Está bien. Y ahora aquí en la práctica, en salidas, tenemos que tener precipitación y T máximo, ¿no? Ya. Ahora repetimos con T mínimo, ¿no? Venimos aquí para cargar los datos, importar los datos. Vamos a llamar a T mínima. Ya, aquí cambiamos a T mínima. La función media va a ser para precipitación, perdón, para la temperatura media mensual. Y como les dije, se va a repetir el proceso hasta la línea 160, hasta los mapas, 170, incluso hasta la promedio areal, hasta la 174. Para la temperatura mínima vamos a repetir el procedimiento. ¿M? Interpolando, aquí tenemos la temperatura mínima interpolada, ¿no? Y interpolando, y ya calculo para la temperatura mínima, ¿no? Ahora, bueno, aquí está con el nombre y precipitación, pero se cambió, ¿no? Podríamos haber cambiado aquí el nombre en el plot.
te- temperatura mínima, ¿no? Para guardar datos, aquí lo guardamos con el nombre de en la línea 179 como T mínima. T mínima, no, aquí ya lo teníamos guardado, no es necesario cambiar esto como citación. Bueno, da lo mismo, cambiarle o hacerle correr el, ese script, ¿no? Le vamos a dejar este de precipitación, aquí el de máxima que ya le hemos hecho correr y el de mínima que vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar eso, T mínima, ¿ya? Y aquí en salidas ya tenemos T mínima, T máxima y precipitación. Ahora podemos remover todo esto que se ha cargado aquí. Ya una vez que hemos terminado el proceso y hemos cargado todo, podemos remover y ahí ya se removieron todos los objetos. Ahora me pide estimación de la evaporación potencial. Hemos dicho que en un modelamiento hidrológico necesitamos determinar primeramente todos los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico, ¿no? En este caso vamos a colocar la evapotranspiración potencial. Vamos a calcular con el método de Hagris. Aquí tenemos el script que van a llamar a los resultados, fíjense, de la carpeta salidas, el procesamiento que se hizo de la información para la temperatura máxima y para la temperatura mínima. Ya completado los datos, determinado el promedio areal, interpolado en la cuenca, va a llamar estos archivos ya procesados, temperatura máxima y temperatura mínima. Ya va a determinar la temperatura, la evapotranspiración para esta latitud. Nosotros podemos cambiar aquí la latitud en función de la zona de estudio, ¿no? Y lo va a guardar como en la carpeta salidas como etp.hartris.heredad, ¿ya? Voy a dar a correr, a ver por qué no corre. No, me ha llamado, está bien. Esto no lo encuentra. Utilidades R. A ver, vamos a buscar script auxiliares. Son los que no está encontrando. Ya, esto es inverso de la distancia. Estos auxiliares no hemos hecho correr en el inicio. Lo voy a dar a correr. Esos son los que nos estaba encontrando. Ahora ya lo tenemos. Y utilidades. Correcto. Ya. Estos dos auxiliares. Control C lo voy a copiar aquí. Este ustedes lo tienen igual en el archivo que se les ha subido a la plataforma. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a volver aquí a hacer correr la transpiración.
Problema aquí. Ahora sí lee las utilidades, si no hay problema. Vamos a ver estas utilidades. A ver un momento. Abrimos el script de auxiliares. Es el inverso de la distancia. Esto lo vamos a eliminar, eliminar, eliminar. Lo vamos a hacer radial, lo vamos a llamar aquí. Ok. Y tenemos utilidades. Mm, lo vamos a hacer correr todo, ¿ya? Correr, está bien. Y utilidades. Unos ya estaban cargados. La matriz de correlación, la evapotranspiración de Hargreaves, es la que tiene que correr. No vamos a cargar hasta aquí. Corre la evapotranspiración hasta aquí. Y ya corre dentro de este modelamiento. Corre este EIR lo vamos a copiar. En la práctica 2. Un momentito, vamos a ver aquí si ha cargado este. Cargado, ¿no? Ya cargado. Ahora vamos a ver mm, por qué no se está corriendo la transpiración. Está bien. Latitud.
También la ubicación. Inge, perdón, ¿será que puede mostrar el código de la ubicación otra vez? Aquí está el código de la ubicación. Ah, este es UTM. Esa creo que es 32 720, creo que es. No, es que está aquí en la cuenca, en realidad está en los datos estos estaban, es una cuenca de Perú, Ah, y está trabajando anterior entonces. sí, pero lo que no está leyendo es la latitud. La latitud ustedes saben que en metro Hargreaves con la temperatura máxima y mínima le da, en función de la latitud, le da una radiación solar. Y esa radiación solar afectada a la temperatura máxima y mínima saca la evapotranspiración. Ahora no está considerando esta latitud. A ver, vamos a intentar cambiar esa latitud. Ujú. Parece que no está considerando esa latitud. Es zona sur, en realidad, es con menos, ¿no? Tiene que ser sí o sí con menos. Como si le faltase esta utilidad de la aspiración. Esta utilidad no la está leyendo. Ah, función 1328 dice, ¿no? A ver, ¿es eso? Ujú. Vamos a correr todo. Esto tenía que hacer al inicio. Olvidé cambiarlo, correr todo esto. A ver, ¿dónde está? A ver si ¿dónde está corriendo? A ver, para borrar. No me está guardando. De repente algún dato de la precipitación o de la temperatura no lo hemos cargado bien. Vamos a volver a hacerlo. A ver, importar los datos man. La temperatura máxima, vamos a volver ahí. Temperatura máxima. Vamos a importar. Los datos están bien observados. Importando los datos de las estaciones. HFI, la serie de la cuenca. Coordenadas, latitud y longitud.
Vamos a plotear. Vamos a completar los datos. Y una correlación nos faltaba. Para temperatura mínima 0,8. Para temperatura máxima 0,7. Lo vamos a cambiar. A ver. Estamos en 0,7. Aquí. Temperatura máxima. Vamos a completar. Aquí. Ya, hasta aquí. La función de la temperatura. A ver, vamos a ver cómo está. Está como media, está bien. Para guardar datos, vamos a guardar aquí, ¿ya? De aquí directo. Todavía está interpolando. Esto lo vamos a borrar. Este máximo que viene. Y ya está. Y guardamos. Temperatura máxima. Está bien, temperatura máxima. Ahora vamos a hacer para T mínima. T mínima. Mm, Aquí le vamos a cambiar en 0,8 para temperatura mínima. Y hasta aquí lo hacemos correr. Bien. Vamos a correr hasta aquí. Importar datos, ¿no? Temperatura mínima. Y guardamos para temperatura mínima, ¿verdad? Tendría que tener temperatura, ¿no? Ahora en transpiración. Ahora sí, ¿no? Ahí no estaban guardados bien en los datos de temperatura máxima y mínima, ¿no? Ahora sí ha corrido y aquí ha generado evapotranspiración, ¿no? Como les fue a ustedes, tuvieron algún inconveniente hasta esta línea 207. Lo tenemos ahí hasta 207 generado la evapotranspiración. La estimación de la precipitación en base a los datos, ¿no? Vamos a hacer desde 210 hasta 263. Vamos a cargar también los datos de caudales, ¿ya? Los caudales. Y esos caudales lo van a transformar a milímetros. A ver, vamos a hacer solamente hasta los 240. Ya, estamos llamando, hasta la 239 estamos llamando los datos procesados de la precipitación. Estamos llamando los datos de la precipitación. Se han llamado los datos de la precipitación y ahora se van a llamar los datos de
Ahí están, fíjense. Ya están los datos de la precipitación. Y ahora voy a llamar los datos de los caudales y los voy a transformar a milímetros. Voy a limpiar. Vamos a hacer el modelamiento hidrológico con GRB. Ya llamó todos los datos, los caudales, las precipitaciones, la evapotranspiración. Ahora va a modelar el modelo hidrológico, ¿no? Primero vamos a llamar los archivos que ya han sido resultantes, ¿no? Aquí tiene que estar cuenca, RTP, precipitación, temperatura máxima. Me pide también caudal. Este caudal, si no me equivoco, vamos a ver si ha salido y ha guardado este. Salidas. Este está mal el nombre, no este max. Este puede generar un error, ¿no? Un gran error, porque estamos procesando los caudales y se está guardando como temperatura máxima, ¿no? Tiene que tener mucho en cuenta. Y lo he sobrepuesto a este. Entonces, ahí sí no va a aparecer aquí el caudal. Aquí está, perdón, aquí está. No, sí, ya está. Cuando está con comillas, no vamos a tener problemas. Aquí está las salidas, ¿no? Ya, ya he generado los caudales, tenemos los caudales. Y aquí el modelamiento hidrológico, vamos a llamar estos archivos, los cuatro. La transpiración, precipitación, caudales y la cuenca. Los tenemos ahí y los llamamos, ¿ya? Ya hemos llamado, cargamos el paquete en GR2M. Vamos a preparar las funciones para el paquete o el modelamiento hidrológico. Se va a seleccionar el periodo de corrida desde enero de 2001 hasta, vamos a poner ahí primero, cargar el periodo, ¿no? Enero de 2000 a diciembre de 2000. Después vamos a seleccionar un periodo de la corrida, un periodo de análisis, de calibración, por así decir. Tenemos hasta 2015, pero vamos a analizar solamente hasta el 2010 una calibración. Vamos a ver el periodo, hacemos correr ese periodo y aquí vamos a simular estos valores, ¿ya? Por ejemplo, esos dos valores yo los puedo cambiar. Voy a poner x1 200 y x2 1.8 y voy a correr el modelo, ¿ya? Voy a correr el modelo. Voy a ver los resultados, los voy a plotear. Y como podemos ver, con ese parámetro de x1 200 y x2 1.8, aquí tengo mis caudales simulados en rojo y mis caudales observados en negro. Y no tengo una buena correlación, ¿no? ¿Cómo puedo determinar la correlación? Es con, a ver, vamos a ver el periodo de calibración. Y a ver, lo vamos a correr ahí. 8. Vamos a hacer correr hasta
la eficiencia, el criterio de la eficiencia para determinar cuáles son los valores, ¿no? Aquí me dice, bueno, no es con el valor de 1.8. Me sale antes de esto de aquí, digamos con 201.8 desde la línea 301. Yo, si voy a determinar esto, o lo voy a hacer correr hasta esta línea, fíjense, tengo estos resultados, ¿no? Estos resultados que hemos dicho que no se ajustan bien. Con este parámetro tengo una eficiencia de 0.34 que tiene que acercarse a 1 y me aconseja, o bueno, que después de 19 iteraciones, 80 corridas, tenemos un parámetro de 2.54 y 1.48 con una eficiencia de 0.94. Entonces, yo aquí puedo cambiar y ponerle 2.254.6 y 1.48.5. Entonces puedo hacer correr de nuevo con esos valores y ahí ya voy a tener que, si se fijan dentro de la comparación de los caudales observados con los simulados, ya se acercan más y ya llega a esta eficiencia de 0.94, ¿no? La eficiencia de Nash con 0.94. Entonces, esa es la calibración del modelo. Tenemos los caudales observados, los caudales simulados y podemos plotear ahí. Esto ya lo hemos ploteado, lo podemos ver en otra gráfica un poco más específica. La comparación de los puntos en los que llegan a ser similares los caudales observados que los caudales simulados, ¿no? Ahí ven la eficiencia 0.95 de la calibración. Una vez que se ha definido ese periodo de calibración, podemos hacer la validación a partir de la línea 350. Se define el periodo de la validación desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015 y lo vamos a simular, vamos a plotear los resultados y vamos a sacar la eficiencia. Bueno, vamos a hacer hasta aquí. Vamos a plotear los resultados. Ven, este es el periodo de validación con los parámetros X1 y X2 calibrados y vamos a sacar la eficiencia de ese modelo, de ese periodo de validación de los observados y los simulados y supera los 0.95 del periodo de calibración, ¿no? Va casi hasta los 0.96 redondeando, ¿no? Y podemos plotear los caudales observados de los simulados en ese periodo desde 2011 hasta el 2015. Entonces, ahí estaríamos modelando hidrológicamente nuestra cuenca en función de los datos observados. ¿Tienen alguna consulta? A ver, vamos a hacer consultas. Vamos a preguntar quiénes están ahí. Adrián Peñaranda se encuentra en la sesión. Adrián Peñaranda, no está, ¿no? Vamos a dejar de grabar.